¿Ya? Bueno, yo sé que esto ustedes lo vieron con el doctor Barbuena, así que también es bastante sucinto, simplemente para cerrar conceptos. ¿Ya? Obviamente, todas nuestras barreras, ¿no es cierto?, naturales juegan un rol en la regulación estática, porque dijimos en la primera clase que el concepto sine qua non para tener, ¿no es cierto?, un sistema vivo era la presencia de una barrera, que se va a ver un medio externo y un medio interno. Si no hay barrera, no hay sistema vivo. ¿Ya? El sistema vivo es un sistema cerrado al medio externo que intercambia, ¿no es cierto?, energía y metabólico, ¿no? Un sistema completamente cerrado, pero tiene una delimitación, tiene una barrera. En el caso de la célula es la membrana plasmática. En el caso del organismo completo hay barreras que están puestas por los epitelios, ¿no es cierto?, que son lo que nos separa del medio. La respuesta a reparación tisular, cuando se produce un daño en el tejido, se traslapa con la respuesta inflamatoria. Lo primero que aparece es la respuesta inflamatoria, que lo que hace es limpiar la zona, esterilizarla y permitir el inicio de la reparación tisular. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria es un paso necesario para que ocurra reparación. ¿Ya? Y la respuesta de reparación tisular busca mantener la estructura, idealmente la función del segmento afectado. Y tiene dos grandes formas, como vieron con el doctor Barbuena: puede ser regeneración o puede ser cicatrización. Como ustedes recordarán de los módulos de las últimas dos clases, ¿no es cierto?, cualquier tejido tiene estructura básica, en la cual diferenciamos dos grandes grupos, o más bien distintas celulares. Algunas que forman parte del parénquima, que corresponde a la parte funcional del órgano. En este caso estamos viendo un páncreas, y tenemos páncreas exócrino, esto que es más eosinofílico, y páncreas endocrino, ¿no es cierto?, el lote de Langerhans, y eso forma parte del parénquima pancreático. Estas células, que son las células que dan funcionalidad, son las células del parénquima. Y también tenemos un estroma, que es la parte del tejido, que lo que hace es brindar soporte estructural, soporte nutricional, ¿no es cierto?, y esto está formado por la matriz extracelular, por los vasos sanguíneos, por el tejido conectivo, por las fibras nerviosas del tejido. Así que en cualquier tejido en general vamos a diferenciar células que forman parte del parénquima, forman parte del... Lo ideal sería, ¿no es cierto?, que nosotros pudiéramos regenerar cualquier estructura dañada. La regeneración, ¿no es cierto?, es la restitución del tejido dañado por células del mismo tipo, lo que permite una recuperación ad integrum de la funcionalidad sin dejar evidencia de que ocurrió una acción previa. Depende, obviamente, del tejido celular y del tipo celular dañado. Les voy a mostrar algo muy interesante, porque uno de los grandes problemas de cardiología es que cuando se produce un daño cardíaco, las células del corazón son células que están terminalmente diferenciadas. Son células que están arresto del G1. Por lo tanto, cuando se produce un daño del corazón, producto, por ejemplo, un infarto, lo que me pasa es que simplemente no puedo recuperar tejido cardíaco. No puedo tener tejido cardíaco. Lo que regenero es, ¿cómo se llama esto? Fibrosis. Pero este es un modelo que es conocido, que es el modelo del PCELA, un modelo que es muy usado, ¿no es cierto?, para el estudio de la biogénesis. El PCELA tiene un sistema muy sencillo, tiene un corazón de un ventrículo, pero que es bien similar al corazón humano en el sentido que tiene un corazón bien muscular. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la gracia del PCR? ¿Por qué es tan interesante para nosotros? Esto se descubrió hace no tanto, no sé qué se le ocurrió al experimento, pero si tú le cortas el corazón al PCR, el corazón obviamente se produce activación de las cascadas inflamatorias y coagulación inmediatamente, y eso sella físicamente el defecto. Ahora, si se tratara de un humano, eso se transformaría, en el mejor de los escenarios, en una cicatriz fibrosa que no tiene ninguna funcionalidad. Sin embargo, en el corazón del pecera y también en el corazón humano, existen células satélites. Las células satélites son precursores de la estirpe mioblástica, y estas células satélites son capaces en este animal, ¿no es cierto?, de restituir hasta cierto punto el tejido cardíaco, restituir el músculo, y al mismo tiempo fíjense que el epicardio también
se extiende por el exterior de este coágulo, este trombo, ¿no es cierto? Y reconoce señales que son liberadas desde estas células que están proliferando, ¿no es cierto? Y desde células inflamatorias de esta zona. ¿Ya? En particular, por ejemplo, el factor de crecimiento fibroblasto, FGF. Y este FGF hace que algunas células del tejido epicárdico que se generó empiecen a migrar hacia el interior de este tejido de neoformación con células nuevas recientemente formadas, y lo que van a hacer es que se van a diferenciar hacia tejido vascular. En otras palabras, en un pesebre, si nosotros causamos un daño estructural severo anatómico del corazón, el corazón se regenera. Si lo puede hacer un pesebre, lo deberíamos poder hacer nosotros. Eso es como la lógica. Este es un corazón diferenciado, ¿cachai? Un tejido muscular diferenciado, no es sustancialmente diferente del tejido humano. Así que se han hecho algunos experimentos, por ejemplo, usando el FGF, que es una quinoquina, dos partes impregnados con FGF para cubrir zonas impactadas. Y existe alguna evidencia que podrían recuperar en algo, ¿no es cierto?, ayudar a recuperar la complejidad. Sin embargo, aún no es algo que se haya podido establecer información. Es importante el problema de la regeneración. Efectivamente, el problema que enfrentamos nosotros como clínicos es que frente a una noxa, ¿no es cierto?, muchas veces nosotros no somos capaces de regenerar el tejido y tenemos que conformarnos con la opción B, que es la cicatrización. Como ustedes vieron en la clase anterior, ¿no es cierto?, existen células estables, ¿no es cierto?, células lábiles, células permanentes y mitóticas, eso lo vimos también en la primera clase. Y el concepto es que las células lábiles son aquellas que están siempre proliferando, y por lo tanto, si yo tengo una injuria en el tejido lábil, yo sé que ese tejido se va a regenerar. Ejemplo típico, la médula ósea. ¿Ya? Si yo a una persona le doy quimioterapia para eliminar la médula ósea, ¿ya?, para preparar un trasplante, finalmente yo le siembro, ¿no es cierto?, médula ósea de otra persona al paciente, y esa médula ósea, al cabo de un par de meses, se regenera en su totalidad, y yo no voy a ver grandes diferencias en el tejido, ¿no es cierto?, porque la médula es un tejido que es lábil, que está reproduciéndose continuamente y por lo tanto se regenera. ¿Ya? Una cosa bien interesante es que cuando yo hago un trasplante de médula halogénico, ¿no es cierto?, le pongo médula de otra persona y el sexo es diferente. Por ejemplo, yo soy hombre, ¿no es cierto?, me hago un trasplante de médula ósea y mi donante es una mujer. Aparecen quimerismo en muchos tejidos, incluyendo el corazón. En las palabras, encuentro cardiomiocitos XX en las biopsias de sus pacientes a 10 años después. Lo que hace pensar que existe hasta cierto punto regeneración en el corazón, probablemente de bajo grado, probablemente no sabemos bien cuáles son las señales que la fortalecen, pero pueden progenitores de la médula diferenciarse hacia cardiomiocitos en condiciones normales. Así que existe cierta regeneración siempre, y la esperanza de la medicina regenerativa es comprender estos mecanismos para efectivamente permitir la regeneración de la mayoría de los tejidos. Sin embargo, en este momento debemos conformarnos con cicatrización. Cuando hay un daño extenso y persistente, compromete tanto al parénquima como al estroma, en general eso no es reparado por un proceso de regeneración. Y en esta condición, la reparación ocurre mediante la restitución parcial con tejido conjuntivo, con tejido, ¿no es cierto?, conectivo, en un proceso que se denomina cicatrización. La cicatrización busca mantener en general la anatomía, mantener la integridad estructural del órgano, pero lamentablemente sacrifica muchas veces funcionalidad. Todos los deportistas de acá habrán sufrido alguna vez un desgarro y habrán visto como, por ejemplo, su fuerza o estabilidad del músculo disminuye después de un desgarro, y eso es porque el desgarro, ¿no es cierto?, no se regenera el músculo en general, se recupera con cicatrización, y obviamente se recupera la indemnidad estructural del músculo, pero no se recupera totalmente la funcionalidad. ¿Cómo ocurre la cicatrización? Vamos a buscar nuevamente el modelo más sencillo, el modelo de Dennery. La primera fase de la cicatrización es la respuesta inflamatoria.
¿Bien? Si yo me hice una herida, tengo una respuesta inflamatoria, por lo tanto, una fase vascular, ¿no es cierto?, y una fase celular. Y en esa fase reducir también la respuesta hemostática, ¿no es cierto?, la activación de la coagulación. Así que esta fase involucra detener el flujo de sangre, la llegada de las células inflamatorias al sitio de la herida para descontaminar la herida, y eso busca en general sellar la herida en la superficie, remover todas las células muertas y material forario que se haya introducido y contener, si es posible, el cuadro infeccioso que puede estar ocurriendo en la célula. Así que la primera fase de la cicatrización es la inflamación. Y eso en general, inflamación aguda, durará entre 1 y 5 días. Actores importantes en esta fase son los neutrófilos. Los neutrófilos van a llegar al sitio de la herida atraídos por estímulos quimiotácticos, como ejemplo el factor de crecimiento de neurocitos macrófagos, la calibreína, fibrinopéptidos, que son péptidos que se degradan o que nacen del sistema de coagulación y que funcionan como quimioatractantes, complementos, etc. Llegan los neutrófilos y lo que van a hacer es comerse células muertas, debris celular, bacterias, y también liberan mediadores inflamatorios que son responsables de los signos clínicos de inflamación en ese sitio de la herida. Enrojecimiento, dolor, ¿no es cierto?, pérdida de funcionalidad, aumento de volumen, etc. Y dijimos que en la medida que eliminan este material necrótico, que elimina este resto de bacterias o cuerpos extraños, muchos de estos neutrófilos van a morir por apoptosis, al perder un poco esta razón de vivir, en el sentido de que disminuye la concentración también de quimioquinas proinflamatorias en el sitio. 2 a 3 días después de la llegada de los primeros neutrófilos, empiezan a acumularse monocitos, ¿no es cierto?, en la zona inflamada, en respuesta a algunos factores quimiotractantes como la MCP1, la proteína quimiotractante de macrófagos, fragmentos del colágeno, fragmentos del complemento, etc. Estos monocitos macrófagos son potentes fagocíticos, por tanto ayudan a la descontaminación del tejido, ¿no es cierto?, y tienen inicialmente un efecto de amplificación de la respuesta inflamatoria. Sin embargo, al consumir restos apoptóticos de neutrófilos muertos, hacen este cambio de fenotipo M1, fenotipo proinflamatorio, a un fenotipo M2, y el fenotipo M2 se caracteriza porque el macrófago deja de ser un macrófago proinflamatorio, que empieza a secretar interleuquina 10, una potente interleuquina antiinflamatoria, y se genera también una sustancia que se llama el TGF-beta, el factor de transformación de los fibroblastos beta 1, que va a hacer que se activen los fibroblastos de la zona, ¿cierto?, afectada. TGF-beta. Se inicia, por lo tanto, la fase proliferativa, que se extiende desde el SIGA 15 a más o menos las 2 semanas del día. Y el foco de este proceso es rellenar el defecto, generar tejido nuevo que rellene esta solución de continuidad en la piel, e involucra, por lo tanto, 3 procesos. Por un lado, la reepitelización, en otras palabras, la recobertura de la herida por un epitelio normal, la síntesis de matriz extracelular para rellenar el defecto, y la neovascularización, la aparición de nuevos vasos que van a llevar nutrientes a esta zona que está, ¿no es cierto?, activamente proliferando. Los grandes actores aquí, como los neutrófilos y los macrófagos habían sido en la primera fase, en esta fase de proliferación, son los fibroblastos. Los fibroblastos son células profesionales de producción de matriz extracelular. Y cuando uno tiene una herida en la piel, los fibroblastos, que normalmente son escasos, inactivos, ¿no es cierto?, en condiciones normales, son atraídos a la zona de la herida e interaccionan con la matriz extracelular. En presencia de TGF-beta y en presencia de estrés mecánico, los fibroblastos requieren estiramiento. Los fibroblastos se diferencian en una especie de megafibroblasto, digamos, evolución del fibroblasto, ¿ya? La evolución del fibroblasto es el miofibroblasto. El miofibroblasto es una célula grande que tiene sarcómeros, en otras palabras, tiene proteínas contráctiles, que les permite, ¿no es cierto?, contraerse, y son grandes secretores tanto de citoquinas
como de colágeno. Entonces vemos este fibroblasto que está quietecito, tranquilo, preocupado de nada, digamos. Llega a la herida y en presencia de TXD-beta1 y de estrés mecánico, este fibroblasto se transforma en un miofibroblasto. El miofibroblasto va a tener un efecto mecánico, se contrae y va a acercar los bordes de la herida y va a secretar grandes cantidades de colágeno también, lo que va a ayudar a rellenar el defecto o el defecto de continuidad que se produce en el tejido. Para sostener este proceso requerimos vasos, requerimos vasculatura que lleve nutrientes a este sitio donde están proliferando activamente los fibroblastos y están secretando grandes cantidades de colágeno. Y para eso desarrollamos un proceso de angiogénesis. Esto ocurre de forma sincrónica a la activación de fibroblastos, ocurre en paralelo, mediante otros factores de ¿cómo se llama esto? De crecimiento, en este caso el factor de crecimiento vascular, y la angiopoietina, que son quimioquinas hasta cierto punto que se liberan en el sitio de la herida. Y esto hace que muchas células, ¿no es cierto?, se diferencien hacia un estirpe vascular, formando un montón de brotes capilares que van a llevar sangre hacia la zona que está reparándose. Al cabo de 1 o 2 días, sin embargo, se produce una disminución de los niveles de estos mediadores proangiogénicos, lo que hace que muchas de estas yemas capilares mueran por apoptosis, consolidando solamente algunos vasitos de neoformación. Así que tenemos esta célula endotelial, ¿no es cierto? Se recibe la señal proangiogénica y estas células endoteliales empiezan a generar estos yemas vasculares que forman una red de capilares, para sostener el proceso, ¿no es cierto?, de reparación. Muchas de estas yemas vasculares van a morir por apoptosis, solamente las más grandes van a sobrevivir al proceso. Todos nosotros hemos visto esto, ¿no?, macroscópicamente. Cuando uno se hacía cuando chico una costra, ¿no es cierto?, que es simplemente debris celular, proteínas, plasma, ¿no es cierto?, y proteínas de la coagulación activadas, y uno surgaba debajo de la costra, porque le picaba, obtenía esto, ¿no es cierto? El tejido que subyace a la costra es la expresión de la fase proliferativa de la reparación, y es este famoso tejido de granulación. Es un tejido rojo brillante, húmedo, ¿no es cierto?, que contiene fibroblastos y miofibroblastos en proliferación, vasos de neoformación, pequeños capilares, y algunas células inflamatorias residuales. Este tejido de granulación sangra con mucha facilidad. Misma cosa. Todos los que han sacado una costra saben que uno sacaba la costra y aparecían puntitos de sangre, digamos, y sangraban muchas. Y es porque está lleno de estos brotes capilares que están tratando de sostener la respuesta regenerativa, ¿no es cierto?, mediante un estímulo angiogénico que dura un par de días. Entonces los fibroblastos ayudaron a rellenar el defecto. La neoangiogénesis entregó los nutrientes necesarios para que esto ocurriera, y al mismo tiempo el epitelio, en este caso el epitelio de la piel, empieza a proliferar sobre la superficie del tejido de granulación para empezar a restaurar la barrera epitelial. Y eso es muy importante. Necesitamos tejido de granulación para poder restaurar la barrera epitelial, porque la proliferación del epitelio ocurre por encima del tejido de granulación. Si no hay tejido de granulación, no hay reepitelización y por lo tanto no podemos completar la cicatrización. Terminada la reepitelización, ¿no es cierto?, en la fase proliferativa tenemos un tejido que ya está reepitelizado, tenemos la matriz celular, ¿no es cierto?, repuesta, y tenemos vasculatura para sostener el crecimiento celular en toda esta zona. Y ocurre un proceso muy lento de remodelación, que ocurre desde más o menos la tercera semana. Dijimos que las fases, ¿no es cierto?, de proliferación duraba habitualmente unas 2 semanas, a partir de la tercera semana hasta 6 meses de la herida. Y lo que va a ocurrir aquí es que se va a producir un cambio estructural del tejido cicatricial, va a cambiar el tipo de colágeno, se va a producir el cross-link del colágeno para mejorar la tensión de esa zona, y se va a producir, ¿no es cierto?, una remodelación arquitectónica de la cicatriz para mejorar, en el caso de la piel, la fuerza tensiva.
En algunas personas, la fase de proliferación es exagerada. Si hay exceso de producción de tejido conectivo, lo que va a hacer es que mi herida se va a proyectar, la reparación se va a proyectar por fuera de los límites originales de la herida. La cicatriz hipertrófica es causada por un aumento de la producción de tejido conectivo y son cicatrices que se proyectan sobre la superficie de la piel, están habitualmente engrosadas y algo enrojecidas, a veces pican un poco, o sea, producen prurito, pero el tamaño es proporcional a la cicatriz inicial. Y si yo comprimo estas cicatrices, habitualmente con eso desaparece el problema. Y en algunos casos que son más severos, yo puedo hacer una cirugía para remover la cicatriz y la cicatriz no vuelve a aparecer. ¿Ya? Probablemente más de alguno tiene la cicatriz hipertrófica y es muy típico que aparezcan, por ejemplo, en contexto de cuando hay cuerpos extraños. Si hay un cuerpo extraño, eso hace que, como se prolongue la inflamación más tiempo, y hace que también la fase proliferativa sea más exagerada, y muchas veces hay una cicatriz que queda abultada, ¿no es cierto?, en el tamaño por encima del límite de la cicatriz original. Hay una pregunta ahí atrás. Sí, no entendí cómo se llama el curso de biológico, Cross, yo quería saber como de qué tipo de colágeno, qué tipo de colágeno. depende del tejido. ¿Ya? No. Cross-linking del colágeno es una modificación post-transduccional que permite que se anclen moléculas de colágeno entre ellas, lo que aumente la fuerza tensil del tejido. El tipo de colágeno depende de la estirpe celular en particular, del tejido en particular. Así que van diferentes colágenos en el riñón, otros en el corazón, etc. ¿Ya? El queloide es una forma extrema de cicatrización hipertrófica, en el cual el tamaño excede con creces, ¿no es cierto?, la magnitud del daño. Por ejemplo, esta es una vez una persona que tenía tendencia a ser queloide y se hizo un piercing. Fíjense, esa es la línea del piercing original, digamos. Fíjense el tamaño de este queloide. Esto es una guatita y es una cicatriz de una laparoscopía, ¿no es cierto?, subcostal, de una cirugía de signo. Y fíjense el tamaño de la cicatriz cuando es una incisión de bisturí, es lineal. El queloide se caracteriza por eso, porque el tamaño excede con creces el tamaño original. La cicatriz hipertrófica mantiene en general los bordes de la herida, el queloide es muchísimo más grande. Ocurren mucho más tardíamente, habitualmente aparecen 3-4 meses después de la injuria. Producen mucho dolor, mucha picazón, estructural con cerrosa, y, ojo, tienen base genética. Los queloides son, por ejemplo, mucho más frecuentes en personas de raza negra. ¿Ya? Así que hay algún determinante genético que hace que algunas personas tengan la preponderancia de formar queloides. ¿Por qué son importantes y son preocupantes? Porque cuando yo reseco un queloide, a diferencia de una enfermedad, la cicatrización hipertrófica, el queloide tiende a recidivar, tiende a volver a aparecer. Así que, moraleja, si ustedes tienen una tendencia a formar queloides, no se hagan piercings, ni se hagan tatuajes, porque lamentablemente eso puede determinar una respuesta hipertrófica de la piel, que lamentablemente puede exceder con creces el tamaño de la lesión original. La eficiencia del proceso de remodelación depende del tejido. Por ejemplo, la piel en general recupera algo así como el 70% de la fuerza tensil original luego de una herida. Pero si yo tengo, por ejemplo, una úlcera en el intestino, ese intestino se recupera casi el 100%. Así que dependiendo del tejido, es la eficiencia del proceso de cicatrización. Cuando yo tengo una herida quirúrgica, ¿no es cierto?, limpia, con mínimo daño tisular, sin polvo, sin elementos tóxicos, sin bacterias, probablemente va a ocurrir lo que se llama una cicatrización por primera intención. Esta es la herida ideal, ¿no es cierto?, la herida que hace el cirujano. Corta limpiamente con un bisturí y después aproxima los bordes dejando un mínimo de efecto entre ambos. Si hay este cierre precoz de la herida, ¿no es cierto?, estable, limpia, esto va a producir una cicatrización que característicamente es muy pequeña y con alta funcionalidad. Por el contrario, si yo tengo una herida grande, con mucha pérdida de tejido, sucia, con bacterias, que haya gran destrucción tisular, eso no va a ser posible recuperarlo al 100%, debido a que va a tomar más tiempo la fase proliferativa,
en subsanando este defecto, y es una cicatrización que es más lenta, que tiene menos funcionalidad, que estéticamente es más deficiente, y es lo que llamamos una cicatrización por segunda intención. Salud. ¿De qué debe depender la calidad de cicatrización? Como muchos ejemplos vistos durante este módulo, tanto de factores intrínsecos de la persona, como por ejemplo la edad, el hecho de que fume o no, las hormonas sexuales, ¿no es cierto?, mi nivel nutricional, y también factores externos, como por ejemplo la presencia o ausencia de infección, la presencia o ausencia de fármacos, ¿no es cierto?, la presencia o ausencia de oxígeno adecuado para ventilar la zona dañada. Así que tenemos factores también sistémicos y factores locales que pueden influir en la calidad de la cicatrización. Ahora digo, muchas preguntas de nutrición, así que vamos a tener algunas, como digo, les decía a sus compañeros, de nutrición. Es un área muy interesante porque comprendemos algunas piezas del puzzle, pero no sabemos todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos de nutrición con respecto a cicatrización? Sabemos que el déficit de macronutrientes retrasa el proceso de cicatrización, lo que parece bastante obvio. Si tengo déficit de proteínas, mi proceso de síntesis proteica va a ser considerablemente menor. Porque si yo estoy en un estado crónico de déficit de proteínas, ¿qué sistema de señalización voy a tener apagado en las células? ¿Cómo? Si yo tengo un déficit crónico de nutrientes, ¿qué quinasa va a estar apagada seguro en la célula? ¿Cuál es la quinasa de la riqueza, digamos? mTOR. Por lo tanto, mTOR va a estar apagado. Y si mTOR está apagado, ¿cómo va a ser la síntesis de proteínas? Mala. Porque mTOR es necesario, ¿no es cierto?, para promover la síntesis de proteínas. Por lo tanto, si yo tengo déficit nutricional, voy a tener una cicatrización más lenta. Eso es un hecho. Vitamina C. La vitamina C a nivel in vitro es crítica para la síntesis de colágeno. Y por ejemplo, de los suplementos de skincare que tienen cierta evidencia científica, son 3. Vitamina C, no, 4. Niacinamida, ácido retinoico retinal, y el que tiene más evidencia científica, bloqueador solar. Así que sí, es posible que la vitamina C ayude tópicamente a mejorar la síntesis de colágeno. Así que estos reclames de la tele contiene vitamina C, es posible que sí. ¿Ya? La vitamina A estimula la revitalización, pero no se ha probado que la suplementación mejore la calidad de la cicatrización. Las vitaminas del complejo B en general son cofactores de muchos de los sistemas enzimáticos necesarios para la cicatrización, pero salvo B12, la gran mayoría de las vitaminas del complejo B uno las obtiene fácilmente en los alimentos, por lo tanto no requieren suplementación diaria. La excepción, como digo, es B12 en personas que son vegetarianos estrictos, que al cabo de 3 años, por ejemplo, suelen requerir suplementación del complejo B. Así que probablemente tomar más complejo B, salvo que uno sea un vegetariano, no es claro que tenga alguna ventaja. El zinc, en algunos estudios animales, propone la revitalización. Magnesio está de moda para todo, no hay evidencia de magnesio respecto a la revitalización. ¿Ya? ¿Por qué los factores vasculares son importantes? Porque obviamente si yo no soy capaz de entregar oxígeno y nutrientes al sitio que está ocurriendo el proceso de cicatrización, no voy a poder montar un proceso de cicatrización efectivo. En particular, la fase proliferativa no va a cumplirse. Esto es la herida, ¿no es cierto?, de una persona que tiene una enfermedad vascular periférica. Aquí incluye una cosa muy brutal, digamos. Se deposita grasa en los vasos que llevan la sangre hacia las piernas, ocluyendo. Estas piernas, por lo tanto, están crónicamente isquémicas, reciben menos sangre que lo que corresponde. Por lo tanto, al no ser capaz de desarrollar una fase proliferativa completa, nunca se rellena el defecto, no aparece un tejido de granulación de buena calidad, por lo tanto, no hay tampoco revitalización, porque dijimos que para que hubiera revitalización, tiene que haber tejido de granulación sano, para que el epitelio crezca por encima de él. Y se producen estas úlceras crónicas, ¿ya?, que requieren habitualmente para su tratamiento la amputación de la extremidad. Gracias. ¿Ya? Y hay que amputar
en un sitio en que haya vasculatura, así que eventualmente hay que amputar mucho más arriba de donde se produce el problema. Alteraciones metabólicas también causan problemas similares, y esta es una imagen bien horrenda de un pie diabético. Este es el calcáneo, ¿bien? Y esta es una úlcera de un paciente con un pie diabético. ¿Qué les pasa a los diabéticos? Los diabéticos maltratados tienen daño, por ejemplo, en el tejido nervioso, por lo tanto no sienten dolor en los pies cuando sufren alguna herida, por lo tanto pueden estar caminando mucho tiempo con una herida en el talón. Tienen cambio en la propulsión, lo que favorece también que sufran injurias en el talón. Tienen alteraciones en la vasculatura, por lo tanto no cuentan una respuesta proliferativa adecuada, por lo cual no se produce un tejido de relación de buena calidad, lo que hace que la herida no se recupere, no se revitalice, y si queda abierta al ambiente, ustedes comprenderán que eso es tejido fresco para que proliferen bacterias, ¿no es cierto?, en esa zona, permitiendo una inflamación crónica que no va a permitir montar una respuesta de cicatrización adecuada. Esto es lo que pasó porque se debilitó, se eliminó el tejido necrótico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista quirúrgico, para tratar de limpiar la zona, pero como ustedes comprenderán, es muy difícil que eso sea capaz el cuerpo de cicatrizarlo y probablemente adquirir un injerto, ¿no es cierto?, para cubrir esa zona y permitir que se produzca algún grado de recuperación. ¿Sí? En los vasos sanguíneos.